La ensalada cremosa de frutas que todos esperan para despedir el año. Hoy vamos a preparar una ensalada espectacular para despedir el año como se debe. Fresca, colorida y llena de sabor. De esas que uno prueba y dice, vea pues, esto sí quedó bueno. Arranco con 125 gramos de uvas verdes y 125 gramos de fresas frescas. Las pongo de una vez a desinfectar de manera natural con agua y un chorrito de vinagre blanco sin afán, dejando que queden bien limpias, porque aquí cuidamos cada detalle. Mientras eso pasa, vea pues, díganme en los comentarios, ¿usted es más de uvas verdes o de uvas moradas para las ensaladas? Ahora sigo con los kiwis. Uso 2 kiwis bien maduritos. Los lavo muy bien, les retiro la cáscara con cuidado y empiezo a cortarlos en rodajas. Y luego esas rodajas las paso a cubos pequeños. Este ingrediente me encanta, es de mis preferidos en ensaladas de frutas, porque aporta acidez, frescura y además es buenísimo para la digestión. Preste atención aquí y cuénteme, ¿a usted le gusta el kiwi en ensalada o prefiere comerlo solito? Paso ahora a un mango grande y bien maduro, de esos que perfuman la cocina apenas uno los pela. Lo lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. El mango le da ese sabor tropical que eleva todo. Además aporta vitaminas y un dulzor natural delicioso, ¿cierto? Aquí ya la ensalada va tomando forma y todavía falta lo mejor, así que quédese hasta el final. Vea, aproveche este pedacito del video donde estamos cogiendo ritmo y dele clic a suscribirse. No pase de largo, hágalo aquí mismo que la inspiración está alta. Con ese clic nos apoya un montón y se asegura de no perderse ni una sola receta nueva. Hágales, que por acá siempre hay algo rico que aprender o preparar. Retomo las uvas verdes, las escurro muy bien y las corto en mitades. Si es necesario, retiro todas sus semillas porque la idea es que cada bocado sea suave y agradable. Retomo también las fresas, las escurro con cuidado, les retiro las hojas y las corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. El color que van soltando estas frutas es una cosa hermosa, vea pues. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Sigo con 2 bananos bien maduros. Estos los pelo con calma y los corto en rodajas. ¿A usted el banano le gusta bien maduro o más firme para las ensaladas? Ahora sí, llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera grande y bonita agrego el kiwi, las uvas verdes, las fresas, el mango y el banano. Directamente sobre los ingredientes agrego el aderezo y aquí ponga mucho cuidado. Añado 200 gramos de crema de leche, que le da suavidad y cuerpo a la ensalada, y 2 cucharadas de leche condensada, que es ese toque dulce que a mí me encanta y que equilibra perfectamente la acidez de las frutas, ¿cierto? Aquí ya la ensalada va tomando forma y todavía falta lo mejor, así que quédese hasta el final. Con movimientos suaves empiezo a mezclar sin apretar las frutas, asegurándome de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada ingrediente. Aquí no hay afán, vamos despacio, hágale pues, para que todo quede bien integrado y la textura sea perfecta. Cuando ya está todo bien mezclado, llevo la ensalada a refrigerar para que esté bien fresquita al momento de servir. Luego sirvo y simplemente a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar una cena de fin de año, una carne asada, un pollo al horno o incluso para servirla sola como postre ligero. Es fresca, es alegre y es ideal para cerrar el año con buena energía. Y bueno, si esta receta le gustó, vea pues, regáleme un like, compártala con alguien que quiera sorprender en la mesa de fin de año y suscríbase al canal El Canal de las Ensaladas para que no se pierda todo lo que viene. Déjeme en los comentarios qué fruta le agregarías tú o si harías algún cambio, que eso me encanta leerlos. Gracias por acompañarme hasta el final. Que tengan un cierre de año lleno de sabor, amor y buena comida. Y nos vemos en el próximo video. ¿Le gustó esta ensalada para despedir el año, cierto?